Hola chicos, gracias por volverse a reconectar. Me avisan por favor si ahorita el audio está decente, por Sí, favor. perfecto. Ay, muchas gracias, gracias Andrés. Sí, bueno, todavía nos falta un par de compañeros, pero bueno, quiero ahorita aprovechar que ya nos sacaron de la onda de la clase, primero el internet y luego comentarles que estamos en unos días muy especiales energéticamente hablando, porque estamos en tiempo de Inti Raymi. Entonces, como a lo mejor ustedes deben haber escuchado, el 21 de junio de cada año es el solsticio de invierno para el hemisferio sur y el solsticio de verano para el hemisferio norte. Nosotros, bueno, estamos en la mitad, pero por lo general sentimos estos meses como de verano, entonces podría ser para nosotros solsticio de verano. Eso astronómicamente hablando se ha sabido desde siempre y por eso es que las comunidades andinas han celebrado siempre en esta fecha con el nombre del Inti Raymi, que significa la celebración del sol, por ser justamente el solsticio. Sin embargo, el Inti Raymi no se termina el 21 de junio, sino que continúa inclusive hasta el 24 de junio, que es mañana, que es llamado el día del Katun Punya, el día más grande, el día grandioso. Y todos estos días son días muy auspiciosos porque se considera en los pueblos andinos del sur se considera el Año Nuevo andino. Para nosotros que estamos más como al norte, el Año Nuevo andino empieza en marzo, pero independientemente de eso, es una fecha de cambio de ciclo, es una fecha de cambio de energía. Entonces, justamente ahorita se está dando una ceremonia muy especial dentro de lo que es el marco del Inti Raymi de las universidades y diversidades, que en principio solo era de la andina, después nos fuimos uniendo la salesiana, la poli, la católica. El 2019 fue Prioste salesiana, el 2020, el año pasado con virtualidad y todo, fuimos Priostes nosotros. Y este año está siendo Prioste la PUSE. Para el año que viene va a ser Prioste la Central en Quito, la Universidad del Chimborazo en Riobamba y en Cuenca, la Universidad de Cuenca. Entonces, les quiero compartir unos minutitos, vamos a ver cuánto nos podemos conectar, de una ceremonia que se está ahorita transmitiendo justamente desde Chimborazo, en donde se está haciendo la parte energética, el ritual energético de inicio de ciclo, en este Inti Raymi que es básicamente de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento por todo el ciclo pasado, por las cosechas, por la generosidad de la naturaleza, que se le llama la Pachamama, y también pidiendo que esta generosidad nos acompañe durante el siguiente ciclo agrícola, porque pues sin alimento no puede haber vida, ¿no? Y todo eso se agradece como representación al sol, porque del sol viene la luz, viene la energía, viene el calor que nos mantiene vivos, que nos sustenta en el planeta. Así es que déjenme compartirles pantalla, espero lograrlo porque siempre hay algo que me equivoco, igual si no hubiera sonido me avisan, porque por lo general eso es lo que se me olvida. Déjenme ver. Nunca sé en dónde es la opción de compartir sonido. Aquí no. Veamos. Llamado a los compañeros de la universidad que vayan comentando para ir fortaleciendo. ¿Me avisan por favor si está con sonido? No está con sonido, no se escucha. Nosotros, sobre ¿Ahorita? todo los andinos, en enero, sino en marzo. Ya, gracias. Abuelo creador, abuelo formador. Hatun apa, hatun pacha, puchape. Después de esto, cada uno van a empezar a pasar. Hay 4 caminos. Tenemos 4 guardianes. Cada guardián hace pasar por su caminito a su grupo. Por ejemplo, desde aquí, Mashi, nuestro compañero guardián que está aquí, él va ahí a vigilar que entren en orden. Asimismo, acá compañera, acá ya empezamos de aquí, entonces siguen cada uno por su caminita. Si quieren hablar duro, hablen duro, ofrezcan lo que quieren, y si quieren en su mente ofrecer lo que sea al creador y formador, si quieren decir públicamente, hacer alguna propuesta, alguna petición, lo que sea, ahí está.
Que sigue entonces. Ya sigan nomás. Chasnacacho. Todos repetimos Chasnacacho, lo que van votando. Sí, María, imagínate. Yucata, Ecuador, Mamaliapta, Shinayata, Chapi, Causa, Gunatunata, Universidad Nacional de Chimborazo, Taita Dios, Palmaquipi, Shinayata, Apu, Gunapa, Maquipi, Mingane. Encargo al Señor de la vida, a los apus, a nuestros taitas y mamas, a nuestra querida Universidad Nacional de Chimborazo, nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas. Las preocupaciones de la humanidad y las esperanzas de días mejores para todas y todos. Y también entrego aquí mis penas y la misión de ser guardián, que pueda contribuir a la armonía en la universidad y en el mundo. Chasnacacho. Gracias, Madre Tierra, por esos frutos que nos das cada día. Gracias, Sol, Luna, Naturaleza, por rodearnos y protegernos. Me comprometo a cuidar el medio ambiente, a contribuir para una vida en armonía con nuestra universidad y con nuestras familias. Chasnacacho. Por la unidad de nuestros queridos pueblos, esencialmente por nuestra querida Universidad Nacional de Chimborazo, que a todos sus integrantes les haga ver un poquito más allá de lo que podemos hacer, y en ese sentido nunca exista la desesperanza, el desamor, ni la venganza entre nosotros, sino más bien el entendimiento, la comprensión, el diálogo permanente para sacar adelante a nuestra universidad, a nuestra ciudad, a nuestra provincia y a nuestro país. Chasnacacho. Chasnacacho. Ahora sí, bien, ahora sí vengan todos a seguir poniendo lo que es. Espero, pero no se amontonen, sino vienen en orden. Ok, bueno, vamos a suspender ahí nuestra visita breve a esta ceremonia que está sucediendo en estos momentos. Comentarles que esta es una ceremonia que se hizo el día de lunes, que fue el 21, similar en la PUCE y en la Salesiana. Es una ceremonia de purificación de espacios y de agradecimiento. Lamentablemente nosotros como Poli, pues como estamos con restricciones de acceso, no hemos podido juntarnos presencialmente como están haciendo en otros lados, pero sí hemos estado y seguimos participando virtualmente. Las tres primeras personas que escuchamos hablar son los rector y vicerrectores de la UNACH. Los tres obviamente son PhDs en sus respectivas áreas. La primera persona que habló es el vicerrector de investigación, el doctor Luis Alberto Tuaza. Él es de nacionalidad indígena, él es de hecho bilingüe, quichua hablante y español hablante, y también habla inglés. De hecho tiene muchas publicaciones científicas en su área, y un poco la idea que nosotros tenemos desde el Inti Raymi de las universidades y diversidades es justamente desde la academia empezar a abrir espacios de entendimiento intercultural para ver que sí podemos y debemos todos participar y entender y vivenciar lo que ha sido digamos, los conocimientos y las tradiciones ancestrales de la tierra donde hemos nacido, ¿no? De acá de los Andes. Así es que les quería compartir un ratito lo de la ceremonia, y me gustaría escucharles un poco, tal vez si alguien quiere opinar. Ismael,
empezar contigo. ¿Qué opinas de esta ceremonia que acabamos de ver, del Inti Raymi en general, del Inti Raymi de las universidades? Lo que tengas que decir. Bueno, de hecho, como usted sabe, profe, yo soy de la provincia del Cañar. Y aquí, o sea, yo soy de Azogues, pero hay también el Cantón Cañar, que se hace igual un Inti Raymi. Y no he tenido la oportunidad de ir, pero sí he visto en fotos, en lo que publica por lo general los organizadores. Y es bastante interesante porque viene gente de todo el país y es una fiesta, básicamente. Y por lo que he visto es bastante cultural, o sea, es una forma de demostrar la identidad de nuestra gente, digamos. Más que todo nosotros que en teoría venimos de los pueblos cañares de aquí. Y, y lo de respecto al Inti Raymi de Quito, en cambio, yo creo que sí fue triste que justo cuando nos tocaba a nosotros ser los priostes, eh, empezó la pandemia, pues. Entonces, espero que tengamos la oportunidad de volver o sea, de seguir estando al menos en Quito y poder presenciarlo dentro de la universidad como priostes. Así es, sí, lamentablemente vino la pandemia, pero bueno, eso también nos ha dado la oportunidad un poco de hacer otras cosas que no hubiéramos esperado hacer, ¿no? Como el mismo hecho de que tú, Ismael, ahora puedas estar desde tu casa estudiando la universidad, cosa que antes era pues impensable, ¿no? Había tus periodos de ir a casa y tus periodos de estar en Quito en la universidad y ahora pues puedes combinar ambas cosas y así creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Obviamente la pandemia ha tenido muchísimas situaciones conflictivas, tristes y sigue teniendo. En mi familia misma hemos tenido fallecimientos y eso ha pasado en muchas familias, pero pues hay que continuar, ¿no? Y de todas maneras agradecer por lo que, por las bondades también de la vida, ¿no? Y sí, efectivamente, el Inti Raymi es un tema de nuestra cultura y es un tema de entender que todos tenemos raíces ancestrales en esta tierra andina, aunque también tenemos obviamente mezclas del tema del tema de la invasión desde Europa, ¿no es cierto? Tenemos mezclas que vinieron desde España, desde Portugal, también tenemos mezclas entre distintos, digamos, pueblos indígenas de acá, por ejemplo, en mi caso específico, en mi ADN hay ADN de México, hay ADN de Estados Unidos, hay ADN de los pueblos del sur, es decir, de Chile, Argentina. Hay mucho ADN también, obviamente, de los pueblos andinos. Creo que el 86% de mi ADN es indígena andino, lo cual a mí me place mucho porque yo me considero, de hecho me identifico como quichua y entonces también tengo ADN español, portugués y hasta un poquito de italiano. ¿Y cuál era la otra cosa rara que encontré? Y asiático, un 1% de cada uno de esos. Entonces todos nosotros somos en realidad una mezcla genética súper interesante, ¿no? Pero más allá de la parte de ADN genético, está como tú, como individuo, te identificas o te autoidentificas, ¿no? Y eso ya es una decisión que cada uno de nosotros podemos libremente tomar. Como en mi caso, que mi autodeterminación es indígena y pues por eso participamos con mucho cariño y desde el corazón, Shungumanda, como decimos en Quichua, de las celebraciones del Inti Raymi y de todos los Raymis. Ricardo, ¿tú qué podrías opinar, tu relación o tu experiencia con los Raymis, con las celebraciones andinas? Bueno, profe, yo tampoco no he tenido la oportunidad de estar presente en una fiesta de Inti Raymi, pero sí he visto así en videos, en fotos, y me parece muy interesante, puesto que es celebrar como la buena bondad de la producción y las cosechas de productos que han tenido, y es una forma de agradecer a la tierra, y ya sea por medio de música o danzas, y de igual forma poder conocer cómo es nuestra cultura a través de eso. Así es. Entonces, bueno, les voy a compartir luego de la clase el enlace de la página Facebook que estábamos viendo, porque ahí está grabado todos los eventos que han habido desde el 2019, todos los eventos que hicimos el 2020 y sobre todo los que ya se han hecho este año 2021 y unos pocos que todavía se van a hacer entre hoy, mañana y seguimos con un evento bien chévere que está haciendo la Central, que es un concurso fotográfico de los amantes
amaneceres y los atardeceres del Inti Raymi. Creo que se pueden tomar fotografías hasta fin de este mes y el mes que viene, en julio, va a ser la premiación. Entonces ya les voy a mandar el link para que ustedes puedan ojear y pues si quieren compartirlo con sus contactos y de pronto quieren activarse un poquito en estos últimos días del Inti Raymi de este año. Entonces, bueno, con ese pequeño break y esperando que ya mis problemas de internet hayan mejorado, vamos a revisar las últimas diapositivas del día de hoy para tener un tiempito para hablar de cómo les va con la tarea que está pendiente. Hoy tampoco vamos a tener una tarea individual a casa para que ustedes puedan seguir trabajando en el tema de recopilar los artículos para sus investigaciones. Y lo que vamos a hacer es pues que cada uno me cuente qué ha hecho hasta ahora, qué piensa hacer esta semana y sobre todo si necesitan o tienen alguna duda o necesitan algún apoyo de mi parte para el avance que hay que entregar la próxima semana. Nuevamente, como avance no es el trabajo final, sino lo que hayas podido reunir para que yo pueda hacer una revisión preliminar y pues darte mi input de lo que necesitas. Entonces, bueno, estábamos aquí y habíamos visto que el concepto, me voy a regresar a una lámina previa, el concepto de usabilidad abarca el tema de la eficacia, cumplir el objetivo del usuario, siempre desde los zapatos del usuario, no que el objetivo, perdón, que el usuario cumpla su objetivo de estar en esa interfaz o en ese software. La eficiencia, no solamente que lo cumpla, sino que lo cumpla con los recursos mínimos o que la relación de recursos utilizados sea consistente con el objetivo cubierto y con las dos cosas lograríamos efectividad. Luego está la satisfacción y la satisfacción se mide desde la perspectiva corporal, físicamente qué pasa con él, desde lo cognitivo y desde lo emocional, como los tres grandes parámetros a medir para indicar niveles de satisfacción de la persona con el uso de la interfaz. Y todo esto dentro de determinados contextos de uso. Entonces, cada contexto de uso se compone de un arquetipo de usuario o usuarios, ciertos objetivos de cada uno de esos usuarios, las tareas que deben realizar, los recursos que necesitan para hacer estas tareas, en nuestro caso, sobre todo recursos de información. Por ejemplo, le dices, necesito que me diga, como no se acuerda el password, necesito que me diga las 3 preguntas de seguridad, el nombre de su abuelita, la escuela donde estudió la primaria. Entonces, de esos son recursos de información que él necesitaría para poder pasar esa autenticación, ¿no? Y el entorno, desde qué dispositivo se está conectando, desde qué sistema operativo está trabajando, etcétera, ¿no? En temas técnicos, en temas físicos, donde hay mucha luz, poca luz, mucho sonido, poco sonido ambiental, etcétera, ¿no? También el tema de la conectividad podríamos considerarlo físico, ¿no? Qué tan grande o buena es su conectividad. Temas sociales, temas culturales. Yo les ponía un ejemplo de la reacción de una persona musulmana frente a un determinado icono en una interfaz, pero también ahorita que hablábamos del Inti Raymi, pues pensando, por ejemplo, desde taitas y mamas de las comunidades indígenas, como un ancianito o ancianita de una comunidad indígena, desde su visión cultural, reaccionaría ante, por ejemplo, la interfaz para buscar tu cita de vacunación. Entonces, ¿qué tanto estamos pensando esas interfaces desde ese arquetipo de usuario, ¿no? Que como la vacunación es algo que todos debemos recibir en este país, pues deberíamos pensar en todas esas posibilidades de arquetipos. El objetivo es el mismo, revisar cuándo y dónde te toca irte a vacunar, pero cada uno tiene distintos contextos, ¿no? En este caso culturales, y también si hablamos de cuestiones empresariales, pues contextos organizacionales. Entonces, todo esto resume la norma que estamos estudiando en esta figura 1. De la norma, que se llama la usabilidad resultante a la utilización de un sistema, un producto o servicio en un contexto de uso. Entonces, fíjense en que aquí se ilustra el contexto de uso en esta área circular, y dentro de eso nos recuerda nuevamente los componentes principales del contexto de uso. Los usuarios, visto no uno a uno, sino como arquetipos o personas, que se llaman también en la terminología de Estados Unidos. Entonces, la definición de todas esas personas o arquetipos, las metas, y junto con las metas, las tareas que esos arquetipos de usuarios deben hacer para conseguir esas metas, los recursos de los que deben disponer
para poder hacer las tareas y lograr las metas, y el entorno en el cual se van a conectar. Esto del entorno es súper importante porque a veces tú no tomas en cuenta, por ejemplo, un videojuego, ¿ya? Entonces el videojuego tú lo diseñas desde el dispositivo de gamer, no sé, la palanca o como le quieras llamar, y desde ahí los botones que la persona tiene para manipular su personaje en el videojuego, ¿no? Pero, ¿qué tal si en ese entorno de la persona que va a utilizar de uno de los arquetipos de usuario, la persona que quiere jugar tu juego no tiene una de sus manos? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿la usabilidad está garantizada para esa persona o no? En ese caso, bueno, también estamos entrando en territorios de accesibilidad, ¿no? Pero esa es un poco la idea de considerar también condiciones de arquetipos de usuarios y condiciones de entorno. Digamos que no es que no tiene una mano, sino que está en un hospital y en el hospital no puede hacer bulla y no tiene audífonos. Entonces puede apagar el sonido y aún así seguir jugando el juego. Tiene subtítulos como para que la persona pueda solamente visualmente tener toda la información que necesita para seguir jugando. Entonces, como ves, no hace falta que la persona sea discapacitada como tal para que necesites tener ciertas consideraciones de entorno o consideraciones de recursos para poder usar tu software, que es lo que está aquí en el medio. Sea este software como parte de un sistema, como un producto standalone o como un servicio que tú estás ofreciendo. Y entonces, bueno, una vez que este sistema, de este software, digámoslo así, es utilizado por cierto arquetipo de usuario para una meta específica, ejecutando un determinado conjunto de tareas, utilizando ciertos recursos y en un entorno específico, entonces se da el uso, ¿no? Y de ese uso nosotros debemos sacar resultados. Entonces, esta es la parte de mediciones que es súper importante para entender cómo va a funcionar la usabilidad. Estas mediciones no las vas a hacer en el producto final en producción. Estas mediciones las vas a hacer durante pruebas en la etapa de requerimientos y diseño, para ir comprobando justamente que tu diseño de interfaz sí es usable para los distintos arquetipos de usuarios, ¿no? Entonces, cuando vemos resultados de uso, en primer lugar los queremos ver en actividades de aseguramiento de calidad, en actividades de revisión de las interfaces. Luego también la vamos a poder ver obviamente en producción sobre una interfaz final, pero eso sería ya el escenario Dilbert, ¿no? El escenario donde el Dilbert ya le viene a decir, oiga, los usuarios no entienden interfaz. Y otro dice, ay, qué pena, es muy costoso. Entonces, vamos a tratar de hacer mediciones desde los primeros etapas del ciclo de vida y ahí vamos a medir dentro de la usabilidad 3 factores básicos que ya los hemos definido. La eficiencia para poder lograr los objetivos, en qué nivel lo logra, la eficacia, el grado en que necesita ciertos recursos y la satisfacción, vista desde una perspectiva de física, cognitiva o mental y emocional. Entonces, estos van a ser los 3 grandes factores a medir cuando tú estés haciendo pruebas de usabilidad. Sea ya en producción, producto terminado que tú estás evaluando o aceptando para ya que salga a producción, o mejor aún durante las etapas tempranas. Cuando estás levantando requerimientos, levantar los requerimientos de usabilidad, cuando estás diseñando las interfaces, cuando las estás codificando. Y de YAPA hay otros resultados asociados que también vas a ir encontrando, ¿no? Que son niveles de accesibilidad, lo que están ustedes estudiando los viernes, experiencia de usuario, que va más allá de solamente la satisfacción, sino en general a lo que para el usuario se convierte en una vivencia con la interacción con el software, en este caso, lo que sería la prevención de daños posibles o de potenciales daños por causa de utilizar este producto. Esto sobre todo sirve para productos de hardware, ¿no? Por ejemplo, estos audífonos. Alguien le tiene que haber hecho pruebas de que si yo los uso más de 8 horas diarias no me vaya a causar un daño físico por su utilización. Al menos eso esperaría yo, ¿no? Si es que es un producto de calidad. Y si no, alguien se solo diseñó audífonos, los shipeó y la gente empieza a usar y empieza a tener, no sé, problemas físicos por un uso continuo del producto, ¿no? Entonces, en lo físico es como que más, digamos, sencillo entender, pero en lo lógico, por ejemplo, digamos que tu interfaz tiene unos videos que producen flashes de luz.
El otro día vi un anuncio de un concierto, me parece que era de Billie Eilish. Entonces, el concierto de Billie Eilish, que fue recién, tenía un warning que decía, ojo, este concierto contiene escenas o momentos en los cuales las luces podrían causar seizures, o sea, convulsiones en cierto tipo de usuarios. Así en letras chiquitas decía abajo. Entonces, es porque hicieron pruebas y en las pruebas encontraron que ciertas personas efectivamente con los flashes podían llevarse a estados de convulsiones, a convulsionar. Sí, sobre todo personas que ya tienen condiciones previas, como por ejemplo epilepsia. ¿Sí? Incluso sin condición previa, el verte sometido a luces rápidas de colores y con movimientos y intensidades puede llevarnos a cualquiera de nosotros a un estado de convulsión. Entonces, eso sería para ellos en este concierto su versión de prevenir el daño de uso, ¿no? Poner ese disclaimer chiquitito, cosa que en caso que a alguien le pase no te pueda demandar, porque te dicen, no sé, nosotros sí pusimos en el anuncio. Pero más bien lo que deberían haber hecho es, o sea, con un poquito de lógica, no incluir en ese concierto este tema de luces y flashes para que nadie tenga riesgo de que le cause una convulsión. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos hacer y eso es un problema de interfaz de usuario que es real para nosotros. Y otros problemas más que pues los van a ir saliendo conforme avancemos. Y bueno, ya para ir cerrando, entonces en resumen, los componentes del contexto de uso que nos van a permitir diseñar en función de usabilidad y también evaluar el nivel de usabilidad de una interfaz o en general de un producto de software, incluye los siguientes resultados que debemos buscar. Primero, todo lo que tiene que ver con los usuarios en cuanto a sus capacidades y características, qué habilidades tiene, qué conocimientos tiene. No es lo mismo una interfaz que va a ser usada en su mayoría por personas que han tenido nivel universitario de estudios que una interfaz que va a ser usado en un gran porcentaje por personas analfabetas, por decir algo, ¿sí? Entonces hay que tener claro esos arquetipos y de cada uno capacidades y características, habilidades y conocimientos. B, las características propias de las tareas que se van a requerir para alcanzar un objetivo. Las pruebas de usabilidad se hacen siempre en función de listados de tareas. Entonces al usuario se le dice, estas son las 6 tareas que usted tiene que hacer, hágalas. Y nosotros como los testers vamos de observadores de la ejecución de las tareas por parte del usuario y al final le hacemos la medición de satisfacción. Se frustró, se alegró, se entristeció, se cansó, etcétera, ¿no? Entonces, las características propias de las tareas, por ejemplo, qué tan compleja es la tarea, qué apoyo requiere el usuario por parte del sistema para hacer la tarea o de plano qué apoyo externo. Por ejemplo, en una tesis reciente, uno de los usuarios nos supo manifestar, vea, yo para usar esta interfaz que usted me está pidiendo que use, no lo voy a hacer nunca solo. Era un viejito de 85 años. Dijo, yo siempre voy a buscar un hijo o un nieto que me ayude. Entonces, él estaba estableciendo ya claramente desde su vivencia que esas tareas específicas iban a necesitar un apoyo que iba más allá del software, iba a necesitar un apoyo real de otro ser humano. Y bueno, eso tuvimos que reportar porque eso nos indicaba a nosotros que la interfaz no era tan usable como nosotros hubiéramos querido, al menos no para ese usuario, ¿no? Luego, los atributos de los recursos que se requieren. Por ejemplo, qué velocidad de conexión a internet, la calidad de los datos que debe disponer. Entonces, de plano decirle, vea, si usted no tiene un internet de estas características o superior, ni se moleste en utilizar mi videojuego porque le va a ir muy mal con la experiencia de usuario. Su satisfacción va a ser baja, ¿no? Porque se requiere un ancho de banda fuerte, etcétera. Y luego las características en el entorno. Si requiere cierta temperatura, si se requiere dar cierta capacitación a los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que debemos descubrir, identificar y incluir como requerimientos dentro del proceso de desarrollo del producto de software. Si es que queremos realmente trabajar desde una perspectiva de usabilidad. Y ya para ir cerrando, esta es la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy. Unas pocas reflexiones a manera de conclusiones. Primero, un usuario puede ser eficaz, es decir, lograr el objetivo en la interfaz, pero sin ser eficiente
o sin quedar satisfecho, es decir, habiendo usado muchas horas. Por ejemplo, el otro día, bueno, hay un paper que vamos a publicar en julio, ya mismito, en una conferencia que se llama Human Factors, y en este paper trabajé con un compañero mío que es invidente. Entonces, él analizó plataformas de videoconferencia estilo Zoom y cómo es la experiencia de usuario siendo ciego. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, la tarea que se puso en el experimento que hicimos con él es que él entre a ver una charla en una plataforma a un día y hora específica. Entonces, él se conectó 30 minutos antes porque él sabe que con su discapacidad, por lo general, le requiere más tiempo que a una persona que sí ve. Y logró entrar a la plataforma después de pasar por un montón de inconvenientes a los 45 minutos de haber empezado a intentar. Y entonces sí llegó a la conferencia, aunque llegó un poco tarde y sí la pudo escuchar finalmente, pero salió totalmente insatisfecho. ¿Sí? De la experiencia de usuario que tuvo. Entonces, él sí logró eficacia porque sí llegó y sí logró oír, no en un 100% porque llegó tarde, entonces no logró escuchar 100% de la conferencia, sino solo la última 75% tal vez, pero sobre todo, aunque su eficacia fue intermedia, su nivel de satisfacción fue muy bajo. ¿Sí? Entonces, se puede ser eficaz sin ser eficiente o sin quedar satisfecho. O también se puede quedar satisfecho sin ser eficiente ni eficaz. Puede ser también que yo no llegue a cumplir el objetivo, pero me divertí tanto que no me importa por último, ¿no? Entonces fue agradable a pesar de que no logré hacer lo que se supone que tenía que hacer. Muy inusual, pero probable. Entonces, la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de cada uno de los arquetipos de usuarios debe ser considerado, o sea, tomado en cuenta, especificado, o sea, documentado y luego evaluado, es decir, medido o testeado, ¿no? Con unas medidas que sean observables. ¿Sí? Desde la perspectiva del usuario. Entonces, el estándar que hoy día hemos visto tiene un anexo, el anexo B, que habla justamente de las medidas de usabilidad. Hoy día no vamos a entrar en el tema métricas, para eso vamos a utilizar también la 25023, pero por lo menos que nos quede claro que estas mediciones que vamos a hacer para saber si nuestra interfaz es usable o no, tienen que ser cuantitativas, tienen que ser observables, tienen que ser replicables y tienen que incluir mediciones de la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. Entonces, con esos conceptos creo que es suficiente por el día de hoy para ir avanzando ya un poco en la parte técnica de la usabilidad del software desde la utilización de normas, en este caso normas ISO, que son sobre las que nosotros vamos a trabajar. Ok, entonces con eso cerramos teoría. Como dije, hoy día no vamos a tener una tarea individual de estudiantes, retomaremos eso la próxima semana. Sí me gustaría escucharles rápidamente en estos pocos minutos a cada uno de ustedes en una especie de daily scrum, ¿no? O sea, 3 cosas básicas que tienes que decir en 2 o 3 minutos máximo. Una, ¿qué has hecho hasta ahora para tu tarea de la revisión de literatura? 2, ¿qué piensas hacer esta semana hasta el día que tenemos que entregar, que es el próximo jueves a medianoche? Y 3, ¿qué necesitarías que te esté haciendo falta como recurso para poder hacer lo que te propones hacer hasta el jueves? En general, no necesariamente que necesitarías de mí, sino que necesitarías en general. Vamos a empezar entonces con Ricardo, que es el que le tengo a mi izquierda en mi pantalla. Te escucho. Bueno, profe, lo que he hecho durante esta semana es plantear una serie de preguntas, definir algunas cadenas de búsqueda y también buscar varios papers en base a esas cadenas de búsqueda. Entonces, más o menos ya tengo he visto 4 papers analizados y espero poder durante la otra clase hacer los 6 papers más para tener un total de 10 papers. Y sobre recursos, hasta ahorita no he tenido problemas. Todos los papers he podido encontrar en 6Hub y no he tenido mayor problemas, profe. Qué bueno, solamente para que tus compañeros se ubiquen, recuérdanos tu tema y tal vez alguna cosita que hasta ahora has logrado aprender o entender que antes no sabías sobre ese tema.
Ricardo. También era interfaces naturales basadas en voz, profe. Ya. Ya, y sobre ese tema he visto que hacen mayor comparación entre Alexa, Siri, el Google Asistente Cartón, algo así, no me acuerdo bien. Ujú, Y sí, he visto que hacen una comparación para ver cuál responde naturalmente, con un sentimiento naturalmente y de manera correcta. Entonces, eso he podido ver y entonces unas de mis preguntas se basan en eso. Entonces, eso, profe. Ok, muchas gracias, Ricardo. Chévere. En efecto, un poco hacia allá van las interfaces naturales. Naturales para un humano es conversar con otro humano. Entonces, la idea es que esa naturalidad se sienta cuando la persona conversa con un software, como es Alexa, como es Siri, ¿no? Como es el OK Google. Entonces, hacia allá se quiere ir estilo Star Trek, ¿no? Cuando decías computadora y la computadora hacía chistes contigo. Eso requiere inteligencia artificial, ¿no es cierto?, para que pueda ir aprendiendo. Requiere también mucho de reconocimiento de voz, porque hay distintas entonaciones, etcétera. Es súper complicado, pero hay que escribir cosas de usabilidad específicas para ese tipo de productos de software. Gracias, Ricardo. Vamos con Andrés Yumikinga. Igual, ¿cuál fue tu tema? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Qué vas a hacer esta semana? Y si necesitas algo. Perfecto, ¿cómo está? El tema en sí no recuerdo bien, pero ahorita lo que hice, lo que he avanzado es descargarme papers relacionados a ellos. Me descargué bastantes. Y pues lo que voy a hacer ya es clasificarlos, comenzar a trabajar más en la lectura de esos papers ya clasificados, pero clasificarlos primero, voy a clasificarlos con los títulos y después voy a leer un poco de las conclusiones y un poco de la introducción, cuáles están más enfocados a esos, cuál me da más conocimientos de mi tema en específico y después con eso ya hacer otro, como quiere decir, otro filtrado para ya sacar los últimos papers que sí voy a trabajar. Correcto. ¿Cuál era tu tema otra vez? Si nos acuerdas. No me acuerdo si era medio raro. Revísale. No creo que sea tan raro. Bueno, regresamos contigo para que nos digas luego el tema. Ismael, por favor, empecemos con tu tema, igual lo que has hecho, lo que vas a hacer y si necesitas algo. Mi tema es la usabilidad en aplicaciones de realidad aumentada. Y bueno, yo creo que no me he ido muy bien esta semana porque, no sé, no he podido encontrar una cadena de búsqueda que me dé resultados, me dé pocos resultados. Todos los que, no sé cómo harían mis compañeros, si están sacando directamente los que salgan, o sea, los que ellos creen que valen. Ejecuto una cadena de búsqueda y me salen 1000, 2000 resultados diciendo que lo mínimo. En Claro, es AC mucho. en ACM tengo una cadena de búsqueda de más o menos, a ver, unas 7 palabras y una de las, bueno, 7 palabras, una está dos, que es reality, que es augmented reality. Pero en ACM me bota resultados solamente de los últimos 10 años, me bota 2000 algo y de los últimos 5 años me bota 1200 más o menos. Pero en cambio, si yo ejecuto esa misma cadena de búsqueda en IEEE, ya no me salen resultados. En Springer me salen más de 1000, igual. Entonces, Ujú. no sé cómo estarán haciendo mis compañeros, pero a mí me salen resultados en el orden de los miles. Ya, algunas recomendaciones. Primero, cada buscador tiene su propia sintaxis. Entonces, chequeale, por ejemplo, cuando tú pones realidad aumentada, Augmented Reality, si es que necesitas ponerle entre comillas para que te tome como cadena junta, porque a lo mejor está buscando todos los papers que digan realidad y va a encontrar un montón. Luego también el tema de paréntesis, ¿no? Acuérdense en que cuando uno hace cadenas booleanas hay precedencias lógicas entre los operadores, ¿no? Entonces, para asegurarnos que no te está cogiendo un OR por ahí, porque podría ser ese el caso de las dos que te salen miles y miles, porque te digo desde ya, investigaciones de usabilidad en realidad aumentada, no hay muchas. Entonces, seguro te están saliendo papers que no te corresponden, que no son relevantes al tema. Puede que le tomen de ladito, pero no son del tema. Entonces, revísale tus paréntesis también y luego elimina ORs.
porque cuando uno pone OR, entonces obviamente abres posibilidad de que te salgan más búsquedas, pero te toca cambiar las cadenas según la plataforma de búsqueda, porque cada una tiene, no tienes ORs. No, profe, mi cadena de búsqueda es solamente AND y ahorita le probé poniéndole comillas el augmented reality Ajá, y ahorita le estoy yendo a ejecutar, ya, pero no tengo ningún AND porque si pongo AND ya me aparece más o menos como 60.000 resultados en ACM. Ahorita ya. ejecuté Claro, sin pero sí necesitas un AND al menos, porque el AND mínimo es comillas, augmented reality, and usability. O no, ahora no, que, o ahora que ya profe, tenemos las normas, también AND, la norma tal, para ver si es que hay algo. no, profe, mi cadena de búsqueda es usability and augmented reality, entre comillas, and application, and software, and industry, and tools. Entonces, Ya, que si no utilizo AND, ya me aparece en orden de claro, los, eso te digo, más bien los ANDs te deberían reducir, los ORs son los que sí, te aumentan. sí, Entonces por tienes eso. que seguirle aumentando ANDs para que te siga rebajando, digámoslo así. Ya le hice con comillas, profe, y me Bueno, aparecen los 95 resultados. No ¿cuánto? sé si 895. Bueno, ya no está en miles, pero Sí, todavía es sí. muchos. Está dile trabajando, como ahorita no hay tiempo, pues me mandas tus cadenitas y te puedo ir ayudando a refinarlas, porque si es un trabajo difícil, cuando la cadena trae muchos resultados, hay que ir afinándolas. Y finalmente con Andrés, tenemos un minutito, Andrés, para que me cuentes cómo te fue. Y no sé quién me faltó hoy día, se me descoló. Andrés, ¿estás por ahí? Bolívar, Sí, profe. Andrés. Cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti con el trabajo hasta ahora? Bueno, también, no tampoco es conmigo, también igual he estado en la búsqueda de papers que sean relacionados obviamente directamente con la usabilidad en aplicaciones móviles. Entonces, estuve tomando como base el paper que nos puso cada uno, bueno, en el caso, en mi caso, el que nos puso una tabla, el Ujú. ejemplo. Entonces, sí, estuve buscando en Interplay, en ACM, pero me salen muchos resultados, profe. Entonces, estoy tratando de ir escogiendo cuáles son los que se relacionan directamente en eso. De ahí, bueno, a partir de eso ya sería ya tener un filtro, más o menos de lo que se está direccionando mi tema y eso es lo que estoy haciendo, profe. Ujú, porque tu tema es más amplio, por ejemplo, que el del Ismael. Sin embargo, la selección no es, digamos, no es lo más eficiente hacerlo a mano, sino refinando la cadena. O sea, aumentándole más palabras claves en la cadena para que al hacer la búsqueda del motor de la base de datos que estás buscando, por ejemplo, de IEEE Explore, te traiga menos papers. Entonces, cuando ya te traiga en el rango de 100, ahí sí podrías tú tal vez ir revisando rápidamente por títulos cuáles sí, cuáles no. Pero más allá de eso, no, porque obviamente no te vas a poder leer 100 artículos, ¿no? Entonces, desde títulos, desde keywords, y yo pienso que deberíamos quedarnos con alrededor de, como decía Ricardo, una docena de artículos que tú consideres relevante en el tema que te tocó. Entonces, de todas maneras, cualquier duda que tengan, porque seguro esta semana ya tenemos que ir cerrando el avance, ¿no? Recuerden además que es un avance, no es lo final, sino que quiero ver o sea, lo que yo quiero ver al final de esta semana es tu propuesta de papers para decirte sí, todos están muy bien, o tal vez decirte, sabes que este no, descártalo, o decirte te han faltado, busca un poco más. Entonces, esa es un poco la idea, porque no quiero que te pongas a escribir las diapositivas sin primero tener claro cuáles papers son los que vamos a trabajar. Y una vez que ya definamos, son estos 8, son estos 12, son estos 15, son estos 4, los que quedemos de acuerdo con cada uno, ahí sí ya es pues leer un poco más en detalle cada uno de esos papers para en base a eso poder hacer una exposición sobre lo que esos papers estén proponiendo. Entonces, más o menos por ahí va, pero eso será después de que hagamos el avance de la próxima semana. Entonces, la próxima semana sí vamos a dedicar por lo menos la mitad de la clase a que cada uno de ustedes comparta pantalla y nos muestre sus resultados sumarizados hasta donde lo tengan en el formato Excel y también tengan a mano los full textos de los papers que ustedes ya consideran que sí van para poder chequearlos juntos.
y ahí vamos afinando. Con Ismael y con Andrés, pues con mucho gusto, si ustedes me mandan sus cadenas de búsqueda, yo también les puedo ayudar a refinarlas para irnos centrando en la cadena que nos va a permitir llegar a un número razonable de resultados que puedan ser escaneados manualmente, porque miles y miles imposible escanear a mano, no tendría sentido. Eso sería todo por hoy, chicos. Gracias, perdón por las dificultades e interrupciones. Voy a ver si logro rescatar todas las grabaciones y subir, aunque sea por pedazos, la clase de hoy. Ismael, ¿tienes una pregunta o solo te estás despidiendo? Dale. Entonces, profe, ¿cómo vamos o sea, no se puede hacer entonces escoger papers o sea, al ojo, digamos, viéndole, sino que ser los resultados? O sea, los papers los vas a tener que no escoger al ojo, sino que eventualmente sí vas a tener tú que tomar una decisión que tú asumes de cuáles sí consideras tú, ¿no? Esa ya es una decisión subjetiva, pero no va a ser del universo entero, sino de los que te salgan en la búsqueda, en las búsquedas, ¿sí? En cada base de Eso me datos. refería. Ajá. Porque, por ejemplo, yo quisiera ver cómo tienen mis compañeros las search strings para hacer igual, si es que les salen pocos, o es que si vamos a ver papers que sí me funcionan, entonces yo podría escoger los que yo creo que, porque sí he visto algunos que sí creo que funcionarían, por ejemplo, pero claro, Ya. voy a ver unas 100 páginas más para completar los resultados que me salen. Entonces, Es una forma alternativa, no es la más rigurosa científicamente hablando, pero en la vida real sería muy, digamos, lento ir viendo 10, 15, 20 páginas de resultados hasta ir escogiendo a mano, pero para fines de este trabajo sí es válido. O sea, si tú le ves esa como una solución para poder tener tu avance hasta la próxima semana, lo puedes hacer de esa manera también. Pero más que ver las cadenas de tus compañeros, creo que más bien podemos trabajar tú y yo tus cadenas para tu tema, porque claro, cada uno va a necesitar otros keywords, ¿no? Entonces, echémosle los dos un ojito en interno tus cadenas y vamos viendo si logramos refinarlas a un número razonable. Si eso no fuera posible, pasamos a la otra opción, que es lo que tú dices, ¿no? De estos 20 que me despliega y yo visualmente escaneo y digo estos dos parecen y los separo de la siguiente página igual hasta separar unos 10 o 12 y luego pues ya tocará abrirlos o bajarse, buscar los full text para ver si efectivamente pueden ser digamos, una buena opción como para servir de insumo para tu exposición. Esa es la otra manera de hacerlo. Ya no es sistemático porque ya es subjetivo, pero es válido para este trabajo. No sé si eso resuelve tu duda por ahora. o sea, sí, porque si yo, o sea, como estaba haciendo, basándome en la metodología que estaba en el paper que nos dio, en la revisión sistemática, no me sale porque no encuentro resultados. Mejor dicho, no tengo cadenas de búsqueda que me den resultados en pocos números, digamos. Porque de hecho la investigación que hacen ahí en el paper llega a los 700, creo, con los resultados ya. Claro. Claro, lo que pasa es que en una investigación formal al equipo le tocaría en realidad revisar esos 700, pero eso ya requería un equipo de varias personas y con varias opiniones para que no sea sesgado a la opinión subjetiva solamente de una persona, ¿no? Que dice este sí y este no. Pero claro, tú no vas a tener tiempo para hacer solo ese trabajo y menos en una semana. Así es que sí, vamos por la otra opción que es es informal, pero es más factible. Y de todas maneras estamos en contacto vía el chat. Perdón por el pasito de los minutitos que nos hemos ido extra hoy. Nos vemos la próxima semana y gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Luego, profe. Chao, chao, Ismael. Luego, profe. Adiós.